Mi nombre es Antonia López. Tengo 71 años, y soy toda una vida de historias que llevo en mi pecho como un retrato amarillento. Esas que guardamos en el cajón, pero nunca olvidamos. ¿Alguna vez has recibido una nota que parecía simple, pero ¿quién le salvó la vida? Porque eso es lo que me pasó a mí. Un papel doblado, con solo 6 palabras escritas a mano. No retroceder la casa. Corre. Eso lo cambió todo. Tal vez hiciste clic aquí, con el corazón apesadumbrado, sintiendo que algo no está bien dentro de tu propia casa. Tal vez sospeches de alguien que dice que te ama. Lo sé. También me tomó un tiempo entenderlo. Porque cuando el amor se convierte en una trampa, no grita, susurra, sonríe. Hoy os voy a contar cómo pasé del olor a café por la mañana al olor a miedo en mi almohada. Voy a abrir la verdad detrás de los ojos de mi propio hijo, y el silencio del médico que se atrevió a advertirme. Al final de esta historia, comprenderá cómo descubrí que el peligro no viene de afuera. A veces, vive al lado, y tiene tu apellido. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. La vida no siempre advierte cuando se volverá del revés. A veces, simplemente entrega una nota. Eso es lo que me pasó en esa bochornosa tarde de jueves. Salí de casa solo para ver a mi cardiólogo, como siempre lo hacía, pero en esa fría habitación de la Clínica San Pedro, entre una auscultación y otra. Mi médico, el que me había estado tratando durante años, deslizó un papel doblado en mi bolso. Una breve nota, escrita a toda prisa. Cuando lo leí, mis manos se congelaron. No retrocedo la casa. Corre. Esa noche, todo lo que creía sobre el amor, la familia y la seguridad, se derrumbó en silencio. Y no grité. Solo miré a cada uno de ellos. Y lo entendí. Si estás aquí, escuchando mi voz, es porque es posible que también hayas sentido esta opresión en el pecho. Esta duda que no podemos decirle a nadie. Así que, si puedes, deja tu like, suscríbete y quédate conmigo hasta el final. No para ayudarme con los números, sino para no contar esta historia solo. Hay cosas que solo nosotros entendemos. Y hoy, más que nunca, necesito saber que alguien realmente me escuchará. Ese día parecía como tantos otros. Me levanté temprano. Tomé mi café con pan dulce y leí el periódico en el balcón. Como siempre hago. El cielo estaba despejado, pero el aire de la Ciudad de México era pesado, bochornoso, como si el día llevara un presagio. Me puse mi blusa de lino azul y salí a pie, como hago los jueves, hacia la Clínica San Pedro, al final de la calle Francisco Sosa. Era mi cita de rutina con el de Hernán Castillo, el mismo que había estado cuidando mi corazón desde la muerte de mi esposo, Enrique. Conocía esa oficina como la palma de mi mano. Las sillas de piel sintética, el fuerte olor a desinfectante y lavanda mezclados, la secretaria que siempre sonreía a toda prisa, pero esa mañana, todo parecía extraño. El médico tardó mucho en llamarme. Cuando entré, estaba de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas detrás de la espalda. No me miró a los ojos como siempre lo hacía. Me saludó, pero parecía distraído, pálido. Incluso pensé que estaba enfermo. Me senté y comenzamos con lo habitual. Presión, latidos del corazón, preguntas sobre la medicación, pero todo era diferente. El toque en mi brazo fue más vacilante, la voz más baja. Cuando me tomó la muñeca para tomar el pulso, sentí que su mano temblaba. «¿Estás bien, Antonia?», dijo, casi como si se estuviera disculpando. «Tu salud es excelente, mejor que la de muchas personas de 40 y tantos». Sonreí, sin entender la razón de ese nerviosismo. Incluso bromeé. «Bueno, entonces, doctor, tendrá que aguantarme otros 20 años». Pero no se rió. Simplemente bajó la cabeza y escribió algo en el papel. Al final de la cita, cuando fui a buscar mi bolsa de ganchillo, sentí que algo había sido colocado allí. Ligero, plegado. Me puso la mano en el brazo. Un gesto que nunca había hecho antes. Y dijo, casi en un susurro, cuídese, señora Antonia». Eso me puso la piel de gallina. Le di las gracias, un poco avergonzado, y me fui. El sol afuera me quemaba en los ojos, pero el frío que sentía venía del interior. Subí al taxi. Me senté en el asiento trasero y, con manos temblorosas, abrí lo que había puesto en mi bolso. Era una nota.
simple, doblado en 4, con una letra apresurada pero reconocible. No volvemos a casa. Corre. En ese momento, el mundo parecía colapsar en cámara lenta. Mi corazón, el mismo que acababa de elogiar, se aceleró como un tambor harapiento. Leí y releí esas 6 palabras unas 10 veces. No tenía sentido, o lo hizo. Mi mente fue directamente a la cara de mi hijo. Julián. La nuera. Camila. El café frío en la taza. Las sonrisas que últimamente parecían más tensas que sinceras. Las conversaciones susurradas que se detuvieron cuando entré en la habitación. Esa reciente insistencia de llevarme a un nuevo médico especialista en memoria. El cuidado que parecía más control. Los papeles que querían que firmara sin leer. ¿Fue eso? ¿Estaban tramando algo? Me quedé allí, sentado en el taxi, mirando el boleto, con el estómago revuelto. Mi cuerpo sabía antes que mi mente. Algo andaba mal, muy equivocado, y fue allí, en ese asiento de seguridad, con el boleto apretado en mis manos, que entendí. Estaba siendo advertido. ¿Y quién me advirtió? Yo era el único que todavía me veía como persona. Saber, a veces, pasamos toda nuestra vida cuidando a los demás, pensando que el amor es sinónimo de sacrificio. Soportamos la humillación disfrazada de preocupación, el control disfrazado de afecto, y cuando finalmente se da cuenta, ha pasado toda una vida. Lo siento. La pausa dramática, su voz baja, su mirada perdida. Pero en este punto, necesito preguntarte a ti, que me estás escuchando en este momento. ¿Alguien ha pasado por esto? ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el pecho? Esa duda que comienza pequeña, pero crece hasta convertirse en certeza. Si has experimentado algo similar, comenta abajo. Por favor, puedes escribir. Lo he vivido. O es verdad. O incluso, me tocó. Voy a leer todos los comentarios. Porque a veces, todo lo que una mujer necesita es saber que no está sola en este silencio. Respiré hondo. El taxista me miró por el espejo retrovisor y escondí el boleto en mi sostén. Todavía no sabía qué hacer. ¿A dónde ir? ¿Volver a casa? ¿Ir directamente a la comisaría? ¿Ir a la iglesia? Pero una cosa era cierta. No iba directamente a casa. No ese día. Le pedí que me dejara cerca del parque Frida Kahlo. Me senté en un banco de madera. Encendí mi teléfono celular y me quedé allí, mirando pasar a la gente, tratando de entender por qué alguien tendría que decirme que huyera de mi propia casa. ¿Y qué era exactamente lo que corría el peligro de descubrir si regresaba? Y fue allí, en ese banco, donde una pregunta comenzó a palpitar dentro de mí, como si estuviera martillada todo el tiempo que insistía en no ver. Me pregunto qué estaban planeando, y por qué el médico decidió salvarme en este momento. Podría haber ido a la casa de un amigo, o incluso a la casa de mi prima Lidia, allá en Puebla, pero no lo hice, tal vez por terquedad, tal vez por orgullo, o tal vez debido a un viejo hábito que tengo de pensar que las cosas solo empeoran cuando huimos. Entonces, respiré hondo, me ajusté la bufanda alrededor del cuello y regresé a casa. Cuando abrí la puerta principal, el silencio fue lo primero en saludarme. Ese extraño silencio, que no es de paz, sino de espera. Teresa estaba en la cocina, revolviendo una olla, y Camila estaba en el sofá con su teléfono celular. Ninguno de los dos levantó la cabeza. La primera en hablar fue Teresa, con una sonrisa que no coincidía con su mirada. ¿Ya ha vuelto? ¿Señora Antonia? Pensé que tomaría un tiempo. Respondí con calma, pero mi voz temblaba por dentro. Fue solo una consulta rápida. Siguió revolviendo la olla, pero sus ojos se dirigieron directamente a mi bolso. Sentido. Parecía como si buscara algo. Un papel. Quizás. Camila murmuró un hola sin soltar su celular. No me preguntó cómo estaba. No quería saber sobre el examen. Nada. Era como si mi presencia fuera incómoda. Me senté en la silla de la sala y observé la casa. Todo estaba en su lugar, pero nada estaba en el lugar correcto. Las flores que regué estaban marchitas, las cortinas estaban demasiado abiertas, y la radio, que siempre dejaba a bajo volumen con canciones de bolero, estaba apagada, como si, en mi ausencia, mi existencia también hubiera sido dejada de lado. Cuando Julián llegó, ya era de noche. Entró corriendo, me besó la frente en el aire y fue directamente a la habitación con la mujer. La puerta se cerró.
Podía escuchar los susurros, las risas ahogadas. ¿Fueron celos? ¿O una intuición más profunda? ¿La que solo conoce una madre? En la cena, Teresa preparó sopa de calabaza con carne molida. Comimos en silencio un rato, hasta que ella, como si no le faltara nada, dijo: ¿Sabías que mi tía puso su pecho en un lugar de Tlalpan? Dice que los cuidan mejor allí que en casa. Profesionales todo el día. Habitaciones individuales. Incluso los psicólogos los tienen. Continué con la cuchara detenida en la sopa, fingiendo no haber escuchado, pero por dentro, sentí un escalofrío recorrer lentamente mi columna vertebral. Trató de parecer casual, pero la frase era una advertencia. Camila se rió suavemente, como si le divirtiera. Julián se limpió la boca con la servilleta y dijo: con la edad, a veces es mejor tener un acompañamiento más directo. No, mamá. Nana y nana su única miradería. Hombre. Lo miré durante largos segundos. Sin parpadear, miró hacia otro lado. Terminé mi plato en silencio. Luego lavé mis platos como de costumbre. Pero ya no era una rutina. Era un ritual de despedida de lo que una vez llamó hogar. Y allí, de pie frente al fregadero, con el agua corriendo entre mis dedos, supe. Se estaban preparando. Simplemente no sabían que yo también lo estaba. Pero, ¿qué esperaban exactamente que sucediera? Lo que estaban a punto de hacer. ¿Y qué más descubriría esa mañana? Me desperté en medio de la noche con esa sequedad en la garganta, que a veces llega sin previo aviso. La casa estaba oscura. Solo la luz de la calle pasaba por las rendijas de la ventana de la cocina. Me puse las pantuflas lentamente para no hacer ruido. Tomé el vaso de la parte superior del fregadero y dejé correr un poco el grifo antes de llenarlo. Pero incluso antes de llevarme el vaso a la boca, escuché pasos, voces, bajo, apresurado, viniendo de la habitación. Apagué la luz de la cocina y me escabullí al pasillo. Mi corazón se aceleró como si hubiera regresado a mi 16º cumpleaños. Escuchando a escondidas la conversación de los adultos, me quedé detrás de la puerta, sin moverme. La primera voz fue la de Julián. El médico no firmó nada. Dijo que ella es genial. Esto ralentiza todo. Y la respuesta, seca, vino de Teresa. Bueno, entonces tenemos que encontrar otro. He visto uno en Polanco que hace todo sin preguntas. Haz todo sin preguntas. Esas palabras golpearon como piedras. Puse mi mano contra la pared para no caerme. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué necesitaban firmar exactamente? Continué allí, con la respiración contenida en el pecho. Necesitamos resolver esto antes de fin de mes. Camila ingresará a la Panamericana el próximo semestre. Necesitamos ese dinero. ¿Dinero? ¿Qué dinero? ¿La casa? ¿Mi jubilación? Se me heló la sangre. Si se prohíbe, nos apoderamos de todo. Solo demuestra que ya no puede hacerlo. El médico de Polanco hace el informe. Luego presentamos la solicitud. El abogado ya lo ha explicado. Todo está en nuestro nombre. Casi dejo escapar un sollozo. Me tapé la boca con la mano, conteniendo el grito como quien sostiene una avalancha. Hablaban de mí como si ya me hubiera ido, como si fuera un mueble viejo que necesita ser retirado para hacer espacio. Me temblaban las rodillas. Mi alma también. Teresa agregó, en voz baja, está empezando a sospechar. Ayer, estuvo en silencio todo el día. Por supuesto que sí, Teresa. Estaba tratando de entender en qué momento te convertiste en un extraño dentro de mi casa. ¿En qué momento mi hijo cambió mi fideicomiso por el papeleo de la herencia? Seguí escuchando durante unos minutos, pero las palabras comenzaron a convertirse en ruido. Solo escuché rechazar, documento, firma, fecha límite. Era como si estuviera muerto. Y estaban discutiendo sobre quién iba a heredar el cuerpo caliente. Regresé a la habitación en silencio, cerrando la puerta con cuidado. Me senté en el borde de la cama y miré al suelo. Sabía que había gente mala en el mundo, pero no imaginé que dormía tan cerca de ellos. Que un día el hijo que acunaba en mis brazos, a quien cuidaba en las noches de fiebre y hambre, hablaba de mí como si hablara de un obstáculo. Y fue allí, en esa oscuridad, que entendí que ya no era solo una falta de respeto. Era un plan para borrarme. Pero antes de que pudieran, necesitaba actuar, y para eso, iba a tener que buscar a alguien que no había visto en muchos años. Alguien que pudiera ayudarme a darle la vuelta a este juego antes de que firmaran mi final. Pero, ¿todavía me recordaba?
Pasé el día siguiente en silencio. No le dije nada a nadie. Ni con Teresa. Ni con Camila. Julián se fue temprano, como de costumbre, y yo me quedé solo en la casa. La misma casa que una vez soñé como refugio, hoy era un lugar de paredes frías, lleno de ecos y fantasmas. Caminé por cada habitación como si visitara a un viejo amigo enfermo. La habitación aún tenía los marcos de fotos con fotos del pequeño Julián, riendo desdentadamente, con el uniforme azul de la escuela. Recordé la primera vez que tuvo fiebre alta. Pasé la noche sentada junto a su cama, cambiándome las toallas mojadas en la frente y rezando a Nuestra Señora de Guadalupe. Tenía miedo de perderlo, y ahora quería deshacerse de mí. En su habitación, encontré una caja con cosas viejas, un dibujo que me hizo el Día de la Madre, la primera boleta de calificaciones, la carta que decía que yo era la mejor mamá del universo. Lo presioné contra mi pecho, y lloré. Lloré con un dolor que no hacía ruido, pero que pesaba como una piedra en mi corazón. Recordé la vez que vendí mi brazalete de plata, la única herencia que me dejó mi madre, para comprar su primera guitarra. Quería aprender a tocar como el maestro de escuela, y yo no tenía de dónde sacar. Vendí la pulsera sin pensarlo 2 veces. Esa Navidad, me abrazó con fuerza y me dijo que yo era su mejor amigo. Hoy, solo soy un nombre en un papel que quiere firmar. El uniforme escolar, cosido a mano para durar todo el año. Los zapatos comprados en el mercado de pulgas. La comida se racionó cuando Enrique perdió su trabajo. Todo para que nuestro hijo creciera bien, estudiara, tuviera una vida mejor. Y lo hizo. Lo tenía todo. Y ahora quiere recuperarlo todo. No pude almorzar. Me senté en el jardín y miré las bugambillas que planté con Enrique cuando nos mudamos. Dijo que eran flores de resistencia, que crecían incluso en la sequedad. Miré al suelo y pensé, ¿todavía sé resistir? ¿Será que, después de todo lo que he pasado, todavía puedo levantarme? Mirar, estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia con mi alma en mis manos. Si estás allí escuchando, sintiendo conmigo, deja un me gusta en este video, y suscríbete al canal. Todavía tengo muchas cosas reservadas para contarte. Muchas cosas nunca le dije a nadie, porque a veces, solo necesitamos un oído abierto para tener el coraje de continuar. Y esa noche, después de tanto silencio, supe, necesitaba actuar. Necesitaba a alguien fuera de esa casa. Alguien que recordara a la mujer que era. Tomé mi viejo cuaderno, y busqué un número que no había llamado en años. Jorge Beltrán. Un abogado honesto. Amigo de mi difunto esposo. Me había prometido, en el velorio de Enrique, que si algún día lo necesitaba, solo llama, porque había llegado el día. Todo lo que quedaba era que yo supiera. ¿Seguiría estando a mi lado? Esa noche, di vueltas y vueltas en la cama como si llevara el peso de 100 años sobre mi espalda. La habitación estaba oscura, pero mi cabeza estaba iluminada por recuerdos que no me dejaban en paz. Cada frase dicha en la habitación, cada mirada cruzada, cada gesto falso que ahora tenía sentido. La nota del DG. Hernán durmió conmigo, doblada dentro del bolsillo de mi suéter de algodón. Lo tocaba de vez en cuando, como si comprobara si su corazón aún latía. Afuera, escuché ladrar a un perro, y luego el sonido de una puerta. Tal vez Julián se hubiera ido de nuevo. Tal vez estaban tramando otra cosa. Y allí estaba yo, inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo mi alma fría. A las 6 de la mañana, me levanté. Siempre era yo quien ponía el agua en el fuego, pasaba el café por el paño, cortaba el pan y dejaba la mesa puesta. Siempre fui yo quien puso la casa a respirar. Pero no ese día. Dejé la tetera sola, la cocina a oscuras, y caminé lentamente hacia la pequeña habitación donde guardaba cosas viejas. Allí, dentro de un diario azul con bordes deshilachados, encontré el número. Jorge Beltrán, el amigo de la infancia de mi esposo. Abogado serio, hombre de palabra. Jugaban dominó juntos los domingos por la tarde. En el velorio de Enrique, Jorge me dio un fuerte abrazo y me dijo, si alguna vez me necesitas, solo llama. Nunca lo necesité. Hasta ahora. Tomé mi viejo teléfono celular, el que uso solo para emergencias, y lo marqué, el corazón latiendo en la garganta. Respondió al segundo timbre. La voz era la misma, profunda, tranquila. Hola. George. Esta es Antonia. Antonia López.
La viuda de Enrique. Silencio durante 2 segundos. ¿Doña Antonia? ¡Qué buena sorpresa! ¿Cómo estás? Suspiré. Yo. No estoy bien. Necesito hablar en persona. Es urgente. No preguntó nada más. Solo dijo. Café de Tacuba. Hoy. 10 de la mañana. ¿Conoces el lugar? Claro que sí. Fue allí donde Enrique me pidió que me casara con él. Hace 42 años. Colgué el teléfono y me senté en el borde de la cama. Por primera vez en muchos meses. Sentí que había tomado una decisión propia. No era grande. No era ruidoso. Pero era mío. Fui al baño. Me lavé la cara y me puse mi ropa más discreta. Agarré mi bolso. Puse el boleto adentro junto con mi billetera y la llave de repuesto. Y salí por la puerta trasera. Sin hacer ruido. En la calle. El aire de la mañana me parecía más ligero. Como si todo el mundo hubiera sentido el cambio. Y mientras caminaba hacia la parada de taxis, solo una pregunta me acompañó en el camino. ¿Qué me dirá Jorge? ¿Y estoy listo para escuchar? Llegué al café de Tacuba unos 10 minutos antes de la hora prevista. Pedí un café con leche y un pan dulce solo para ocupar mis manos. Pero ni siquiera lo toqué. El lugar era tal como lo recordaba. Azulejos pintados a mano. Olor a café fuerte y música de trío de mariachis, sonando suavemente de fondo. Miré cada detalle como si buscara una señal de que todavía era posible confiar en alguien. Cuando Jorge entró, mi corazón se apretó. Era más gris, más lento en sus pasos, pero su mirada era la misma. Atenta, humana, firme. Me vio. Sonrió y vino a abrazarme. Doña Antonia. Es así. Su mentira. Por supuesto. Pero era la mentira más hermosa que había escuchado en semanas. Se sentó frente a mí y pidió un poco de té. Luego, sin ceremonias, me tomó de la mano y dijo, dime qué está pasando. Y conté. Sin floración, hablé de la nota del Dr. Hernán, de las conversaciones que escuché en secreto, de las insinuaciones en la cena, del dolor de darme cuenta de que todo lo que había construido con tanto esfuerzo, ahora se veía como moneda de cambio. Cuando mencioné la palabra interdicción, vi que sus ojos cambiaban. Se pusieron duros. Esto es un crimen. Antonia. Abuso de ancianos. Intento de fraude a la propiedad. He visto este tipo de cosas antes. Personas que fingen que les importa, pero solo están esperando el momento adecuado para atacar. Tomé mi bolso y le entregué la nota. Lo leyó. Lo dobló de nuevo con cuidado y lo guardó en su propio bolsillo. Esto vale oro. Es una prueba de que alguien dentro se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y el médico, si es necesario, podemos llamarlo a testificar. No quiero un escándalo. Jorge, solo quiero mi paz. Pero esta vez, no me quedaré callado. Él asintió con firmeza. Entonces hagámoslo de la manera correcta. Hoy prepararé un bloqueo preventivo de sus cuentas. Mañana, escribiremos un nuevo testamento con cláusulas claras. En caso de un intento de interdicción falsificada, todos los bienes irán a entidades sociales. Y una cosa más. Voy a contratar a un investigador de confianza. Discreto. Experimentado. Planteará todo lo que los miembros de su familia están haciendo con su nombre. Con su casa. Con sus documentos. Tendrás pruebas. Quiero que todo esté documentado. Jorge. No levantaré la voz. Pero cuando llegue el momento, escucharán el ruido de su propio silencio. Respiró hondo. Enrique, estaría orgulloso de ti. Sonrió por primera vez en días. Y dijo, con la mirada fija en la suya, es por él que iré hasta el final. Y también lo es para mí, porque era demasiado bueno. Y lo confundieron con debilidad. Jorge tomó una servilleta, anotó el nombre del investigador, y me dio instrucciones. Me sentí, por primera vez, como alguien que tiene algo en qué apoyarse, alguien que ya no está solo. Y mira, si has estado aquí escuchándome hasta ahora, escuche lo que voy a decir. Lo más difícil estaba por venir. El mayor dolor fue no saber que estaban conspirando contra mí. Era averiguar hasta dónde podrían llegar para obtener lo que querían. Así que, quédate conmigo, porque lo que pasó unos días después, todavía me mantiene despierto por la noche. Y eso es lo que les voy a contar ahora. Lo que el investigador descubrió en la primera visita a mi casa. Y la grabación que lo cambió todo. Al día siguiente, muy temprano, preparé un café fino solo para disimularlo, y metí algo de ropa en una maleta pequeña. De esas que usamos cuando vamos a pasar un fin de semana fuera.
Elegí piezas neutras, sin llamar la atención, y salí de casa en silencio. Teresa apareció en la cocina con el rostro aún arrugado por el sueño. Cuando me vio con la maleta, levantó las cejas. ¿A dónde va, señora Antonia? Me voy a Puebla, visitando a Amalia. ¿Recuerdas? La viuda de Pedro. Mi prima. Ella me ha estado llamando para pasar unos días allí durante mucho tiempo. Teresa forzó una pequeña sonrisa. Ah, está bien. Disfruta. Descansa. Estás muy tenso. Tenso. Ella no tenía idea. Julián entró poco después. Cuando vio la maleta, su rostro realmente se tensó. ¿Estás bien, mamá? ¿Pasó algo? ¿Necesitas que Camila te acompañe? No, hijo mío. Estoy bien. Solo necesito un poco de tiempo para mí. Manténgase alejado por unos días. Respire otro aire. Es bueno para el alma. ¿Sabes? Él vaciló. ¿Quieres que te lleve a la estación de autobuses? Ya llamé a un taxi. Me vas a dejar en la casa de Amalia. A partir de ahí vamos juntos. No insistió, sino que me miró como alguien que intenta leer un libro con la tapa cerrada. Los abracé a ambos, y me fui. En la puerta, Camila ni siquiera apareció. Tenía auriculares en los oídos. Encerrados en su habitación. Como siempre, tomé el taxi, y pedí ir directamente a San Ángel. No fui a Puebla en absoluto. Me instalé en un hotel discreto y limpio, con recepción 24 horas y cámara en la entrada. Habitación sencilla pero acogedora. Televisión pequeña. Baño limpio, y una pequeña ventana que podía ver el campanario de la iglesia a lo lejos. Ahí es donde me iba a esconder. Y levántate. Jorge ya estaba listo. Desde allí, lo llamé, y le confirmé. Estoy fuera de la casa. ¿Puedes empezar? Él respondió. Genial. Mañana, el investigador realizará la primera visita. Se hará pasar por un técnico de Internet. Ya que te quejaste de la conexión la semana pasada, entra. Observa todo e instala el dispositivo de grabación. Nadie se dará cuenta. Y así fue. Mientras tomaba mi café en el hotel y escribía en mi cuaderno todo lo que recordaba de las extrañas conversaciones de los últimos meses. Mi técnico entró en mi casa. Permaneció allí 25 minutos. Tomó fotos, tomó notas. Instaló un pequeño micrófono escondido detrás del armario de la sala, justo el lugar donde Julián y Teresa siempre susurraban. Cuando Jorge me llamó con el informe de la primera visita, me senté en la cama, respiré hondo y escuché cada palabra. La grabación ya ha captado una conversación entre ellos. Hablaron de un depósito que recibieron de su nombre. El monto fue retirado y enviado a una cuenta externa. El investigador verificará los datos. Pero ya tenemos pruebas de movimiento inadecuado. Cerré los ojos y sentí una mezcla de tristeza y rabia. La tristeza era un viejo conocido. Pero la ira. ¡Ah! Eso era nuevo. Y me dio fuerza. Parecía que cada documento firmado a mis espaldas era un empujón que me hacía avanzar. ¿Sabes? Siempre he creído que la familia es sagrada. ¿Qué hijo de nosotros? No importa cuán mal cometa errores. Un día volverá. Pero hay momentos en la vida en los que necesitamos reconocer. Hay lazos que solo se estrechan. Ya no protegen. Si tú del otro lado has experimentado algo similar, te has sentido traicionado por alguien que debería cuidarte. Comentarios a continuación. Escribe de todos modos. Te entiendo. O es verdad. A veces, una frase como esta salva el día de los que están leyendo. Y esa noche, sentado en el sillón del hotel con la ventana abierta, lo supe. Aún no lo había visto todo. Jorge dijo que el investigador regresaría durante el fin de semana, con mejor equipo, y me prometió, si hay más, lo averiguaremos, pero todavía no estaba preparado para lo que vendría después, porque la segunda grabación tenía un nombre que nunca imaginé escuchar en esa conversación, un nombre que me desgarró por dentro. 2 días después, Jorge se presentó en el hotel con un maletín de cuero marrón, del tipo que usaba cuando aún estaba en la corte. Entró en la habitación en silencio. Acercó una silla y se sentó frente a mí como si llevara una frase. Ya sabía que venían cosas pesadas. Respiró hondo antes de abrir el maletín. Doña Antonia, esto es lo que encontró el investigador en las últimas 48 horas. Todo ya está impreso, separado, con copias firmadas. Me entregó un paquete de papeles con clips y marcas. Comencé a hojear lentamente, pero confieso, me detuve en las primeras páginas.
Mi foto impresa junto a una tarjeta de crédito que nunca había visto en mi vida. Este fue abierto en tu nombre por Teresa. Usó su CPF, su dirección, incluso el apellido de soltera de la dama. Compró bolsos caros, perfumes importados y... Hizo una pausa. Un viaje a Cancún. No pude responder. No cayó ni una lágrima. Era como si todo dentro de mí se hubiera congelado. Seguí pasando las páginas, una por una. Con cada hoja, una prueba más. Comprobante de compra. Impresiones de movimientos. En total, 2 cartas. Ambos gastados hasta el límite. Y yo, pagando sin saberlo. Jorge sacó otro sobre. ¿Y esto aquí? Es peor. Julián intentó acceder a su cuenta de jubilación. Llamó a la institución y se hizo pasar por el representante legal de la dama. Dijo que mostraba signos de deterioro cognitivo y pidió una autorización de un tercero para moverse. El asistente se sorprendió por su calma y se negó. Gracias a Dios. Se negó. El maletín parecía pesar 1 tonelada en mi regazo. Solo podía pensar en cómo todo estaba sucediendo tan lentamente, tan oculto, que ni siquiera mi intuición, la que tantas veces me salvó en la vida, pudo darse cuenta antes. Van rápido, Antonia. Saben que si no hacen todo pronto, pueden perder el control. Por eso están actuando ahora. Tienen miedo de que te enteres. Pocos saben que ya lo ha descubierto. Me quedé en silencio. Crucé las manos en mi regazo y miré por la ventana. El cielo comenzaba a oscurecerse, como si el mundo también se avergonzara de lo que acababa de escuchar. ¿Quieres continuar con el plan?, preguntó. Solo asentí. George, quiero que todo quede registrado. Todo. Quiero que, cuando llegue el momento, no quede ninguna duda. No quiero venganza. Quiero la verdad. Y lo hará, respondió. Ya tenemos pruebas más que suficientes para abrir un caso por malversación de fondos, abuso de confianza y tergiversación, sin mencionar el golpe de interdicción. Pero antes de eso, protejamos todo. Comenzó a explicar los siguientes pasos. Bloquear el retiro con una nueva contraseña. Cancelar las tarjetas. Notificar al banco y al INSS mexicano. Íbamos a registrar un nuevo testamento a nombre de una institución que apoya a las mujeres mayores. Con una cláusula, cualquier familiar que intentara sacarla por la fuerza de su hogar, perdería automáticamente el derecho a cualquier herencia. Pero, ¿y? ¿Sabes qué es lo que más me dolió? Vio mi nombre utilizado como una herramienta. Mi cara solía ir de compras de lujo. Mi vida se transformó en un teatro donde yo era el personaje secundario. Y todo esto viniendo de quien di mi vida. Por un momento, deseé no haber escuchado nunca ese susurro, porque hay verdades que no desenterramos impunemente. Pero en el fondo, lo sabía. No había vuelta atrás. Ahora era el momento de seguir hasta el final. Y si alguna vez has pasado por algo como esto, si alguien a quien criaste con amor, un día usó ese amor como un arma en tu contra, sepan que los entiendo, que estoy aquí, sintiendo lo mismo. Si quieres comentar solo un sé cómo es, me ayuda a continuar, porque hoy soy fuerte, pero ayer solo quería desaparecer. Jorge se levantó y dijo que volvería con el empleado al día siguiente. Me dejó con los papeles y una taza de té de manzanilla que la recepcionista trajo más tarde. Y allí me quedé, mirando cada firma falsa, cada recibo de perfume, cada correo electrónico a mi nombre. El golpe ya había comenzado, ya me estaban borrando. Y si no fuera por el de Orte, Hernán, tal vez hoy ni siquiera tendría derecho a contar esta historia. Pero poco sabía yo, que el próximo movimiento de Teresa sería aún más cruel, porque ella no iba a aceptar mi salida tan fácilmente, y ya se estaba moviendo para hacer lo impensable. Pero, ¿hasta dónde tendría el coraje de llegar? En los días siguientes, mi respiración comenzó a tener un ritmo diferente. Ya no era solo el miedo el que me guiaba, era el enfoque. El investigador de Jorge regresó a la casa disfrazado de técnico de televisión paga. Teresa le atendió con esa premura disimulada que solo conocen bien los que tienen algo que ocultar. Entró, cambió algunos cables detrás de los muebles de la sala y, en menos de 20 minutos, instaló la cámara. Un pequeño punto, pegado a la base de un viejo marco de fotos, justo enfrente del sofá donde siempre se sentaban a hablar. La habitación siguió siendo el cuartel general de las decisiones susurradas, y ahora escuchaba todo desde la habitación del hotel, como si todavía estuviera allí.
Hubo 3 días de vigilancia. 3 días en los que vi que mi hogar, mi familia, mi sangre, se volvían contra mí como si fuera una molestia que necesitaba ser eliminada. En la primera grabación, Julián apareció solo, hablando por teléfono. Sí, doctor, lo entiendo, pero ya no razona como solía hacerlo. Habla con las plantas. Olvida dónde guarda las cosas. Repite historias. Es un caso clásico. Su voz era tan segura, tan bien entrenada, que ya no sabía qué era peor, la mentira o la facilidad con la que salía de su boca. El segundo día, fue Teresa quien entró en la habitación con una carpeta de documentos. Camila vino detrás, comiendo un paquete de papas fritas, descalza, como si todo fuera una reunión. Necesitamos resolver esto pronto, dijo Teresa. El chico de Polanco ya dio el presupuesto. Haz el informe falso de 5.000. La suscripción está garantizada. ¿Lo has hecho antes? Camila se rió, burlonamente. La abuela ha estado senil durante mucho tiempo. El otro día olvidó que ya había contado la historia del sacerdote 3 veces. Teresa respondió. Aún mejor. Esto fortalece la narrativa. Julián entró poco después, y los 3 se sentaron como si estuvieran planeando una fiesta. Tan pronto como sale el informe, presentamos la solicitud ante el tribunal. Con esto, obtenemos poder total sobre la cuenta, la casa, la pensión. Ya he hablado con el corredor. Hay una pareja interesada en la casa. Vendamos antes de que regrese y comience a presentar un caso. Y por si fuera poco, también comentaron sobre el financiamiento. Si funciona, puedes atrapar hasta 100.000 con su nombre. Cerramos todo esto antes de fin de mes. La casa, la cuenta, la jubilación. Y luego, simplemente déjala sola en algún asilo. Uno que acepta sin papeleo, solo pagando a tiempo. Escuchaba todo con la cara quieta, como si cada palabra entrara y se congelara en lo más profundo de mi alma. Por fuera, era de piedra. Por dentro, era un río embravecido. Saber, hay momentos en los que nos damos cuenta de que el mal no grita. Ella susurra. Y a veces, viene de la boca de aquellos que más amamos. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo, o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Porque lo que estas grabaciones me mostraron, fue más que traición, fue una declaración de guerra. Y si ellos estaban listos para luchar, yo también. Pero lo que aún no sabía, es solo que su próxima visita a mi casa iba a cambiarlo todo, porque alguien llamó a mi puerta. Y no era lo que esperaba. Esa mañana, me desperté con un peso extraño en el pecho. No era miedo, que había reconocido hace mucho tiempo. Era una especie de urgencia, como si algo estuviera a punto de suceder, y aún no estuviera listo. Me senté en la cama, tomé mi bolsita y, entre los papeles y facturas viejas, encontré un álbum de fotos que había guardado desde mis días como maestra. Era uno de esos álbumes pequeños, con una portada de tela bordada, donde pegué fotos con los estudiantes, notas de agradecimiento y notas de reuniones. Y fue allí, entre un recuerdo y otro, donde vi la foto de Clara Romero, compañero de enseñanza durante casi 20 años. Fuerte, decidida, dueña de una risa que resonaba por los pasillos de la escuela como una campana de patio de recreo. Me enteré, años después, de que había dejado el aula y se había ido a trabajar en la administración pública. Recordé que, la última vez que la vi, comentó que estaba en el sector de salud mental del Departamento de Salud. Su corazón se aceleró. Tomé mi teléfono celular y llamé. La voz del otro lado tardó un segundo en reconocer la mía, pero luego fue puro afecto. ¿Antonia López? Mi reina. ¿Estás vivo? Muy viva. Clara. Pero, necesito verte. Urgente. Hizo una cita conmigo el mismo día, en un discreto restaurante en Xochimilco, cerca de la casa donde creció. Cuando me vio, me abrazó con tanta fuerza, que por un momento quise llorar solo para aflojar el nudo. Nos sentamos junto a una ventana y les conté todo. No los detalles legales, que le dejé a Jorge, pero le dije lo que había que decir. La nota del médico, las conversaciones que escuché, el intento de prohibir mi mente, la codicia que estaba carcomiendo mi sangre. Clara escuchó todo con los ojos llorosos. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego me tomó de la mano. Antonia, ¿puedo ayudarte? ¿Cómo?
Tengo acceso al Sistema Nacional de Registros Psiquiátricos. Si intentaron evaluarte de alguna manera informal, puedo averiguarlo. A veces hacen esto con médicos asociados. ¿Sabes? Personas que aceptan escribir un informe sin siquiera mirar la cara del paciente. ¿Y eso es legal? Por supuesto que no. Pero sucede. Y ya he informado sobre 3 casos este año. Si intentaron hacerte esto, lo averiguaré. Sacó su teléfono celular, anotó mi CPF y dijo que me llamaría al día siguiente. Nos despedimos con un abrazo largo y silencioso, como los que se dan entre los que han compartido aula, tiza, boleta de calificaciones y esperanza. Regresé al hotel con una nueva sensación. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que no solo me estaba defendiendo, ahora también estaba atacando. Saber, hay cosas que llevamos en silencio durante años, pero en el momento adecuado se convierten en un escudo. Y comencé a comprender que mi historia, mi dignidad, no podía ser borrada por ninguna suscripción. Por eso te pido, desde el fondo de mi corazón, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que está por venir es lo que más me dolió, y, al mismo tiempo, lo que más me enseñó. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, sonó mi teléfono. Estaba claro. Amigo, descubierto. Su nombre apareció en una solicitud de evaluación psiquiátrica informal, realizada por una clínica en Iztapalapa. La solicitud fue firmada por un médico que ya ha sido investigado por falsificar informes en casos de herencia. ¿Y sabes quién es legalmente responsable de la solicitud? Julián y Teresa. Por un momento, me quedé sin palabras. Su nombre estaba escrito en una solicitud que decía que ya no tenía la capacidad de cuidarme a mí mismo. Clara. ¿Puedes enviarme esto por escrito? Puedo. Y lo haré. Pero, hay una cosa más. ¿Qué? Esta solicitud fue aprobada en un análisis preliminar. Si no se disputa en los próximos días, puede convertirse en un documento oficial. Se me heló la sangre. La cuenta regresiva había comenzado. Y la pregunta que seguía apareciendo en mi cabeza era, ¿hasta dónde llegarían? ¿Para sacarme del camino? Regresé a la oficina de Jorge más tarde, esa tarde con pasos firmes y una mirada fija. Por primera vez, no estaba allí como víctima. Era como una mujer que aprendió a usar su propio silencio como arma. Ya me estaba esperando con todo listo. 3 copias del Nuevo Testamento sobre la mesa. Una cámara de video conectada a un trípode en la esquina de la habitación. 2 testigos sentados. Uno de ellos era su propia secretaria. El otro un ex colega de la corte. Y el notario, con corbata azul y semblante serio, ya hojeaba los documentos como si preparara un ritual sagrado. Jorge se acercó a mí con respeto. Doña Antonia, ha llegado el momento de que dejes tu verdad por escrito. Fui a la silla reservada frente a la cámara, y me senté con la columna recta. Respiré hondo y comencé a leer. Cada línea había sido cuidadosamente escrita por Jorge, pero cada palabra sonaba como si hubiera salido de lo más profundo de mi alma. Declaré, con voz firme, que todos mis activos, bienes raíces, cuentas, y cualquier activo en México o fuera de él, estaban, desde ese día en adelante, protegidos por un fideicomiso irrevocable, al que nadie, absolutamente nadie, tendría acceso sin mi autorización directa y consciente. Y que, en caso de muerte sospechosa, interdicción falsa, o cualquier intento de quitarme mis derechos, todos estos bienes irían a ONGs, que atienden a mujeres mayores en situación de abandono, y a becas en escuelas públicas de Oaxaca. Mi patria. Me propuse repetir. Si algún pariente intenta sacarme de mi casa en contra de mi voluntad, automáticamente pierde cualquier expectativa de herencia. Esta es mi voluntad, lúcida y libre. Firmé con mano firme, frente a la cámara, frente a los testigos, frente al notario que selló el documento con el sello de la verdad. Me fui con la sensación de que, incluso si algo me sucedía, mi historia no sería arrastrada por el viento. Saber, hay recuerdos que nos marcan como un hierro candente. Recuerdo la primera vez que firmé una boleta de calificaciones como maestra. Desde la primera nómina, desde el primer contrato de la casa que compré con Enrique, y ahora, este testamento, este papel, más que un documento, era una prueba de que todavía era el dueño de mi vida. A veces, necesitamos escribir lo que sentimos para asegurarnos de que el mundo no lo reescriba por nosotros. Dime algo, ¿tienes un recuerdo así también? Uno de esos que nunca has olvidado.
¿Que te recuerda quién eres? Si es así, compártelo conmigo en los comentarios. Puede ser una palabra, una imagen, un olor. Me encantará leerlo. Regresamos al hotel en silencio. Jorge dejó todo digitalizado y almacenado en la nube. Con copias, bajo la custodia de un amigo juez jubilado. El plan estaba establecido. Ahora, si querían borrarme, era la herencia misma la que se borraba con ellos. Pero aún quedaba un último paso por recorrer. Algo que ningún papel podría resolver, porque el golpe que estaban planeando Julián y Teresa fue más allá de los bienes, y necesitaba mirarlos a los ojos. Pero, ¿cómo enfrentar una mentira que tiene la cara de tu propio hijo? 3 días después de firmar el testamento, llamaron a la puerta de mi habitación de hotel. Era tarde en la tarde. El sol ya comenzaba a ponerse detrás de los tejados de San Ángel, y estaba preparando un té de canela cuando escuché la campana. Me dirigí a la puerta con cuidado, pensando que podría ser Jorge o incluso el chico de la recepción con algo de correo. Pero cuando lo abrí, era ella, Camila, con una sudadera holgada, sin maquillaje, con los ojos rojos e hinchados. Por un segundo, se quedó allí mirándome, sin decir nada. Y yo, adentro, también esperé. Ella fue la que rompió el silencio. Abuela, ¿puedo unirme? Abrí la puerta lentamente. Se sentó en el sillón junto a la ventana y miró al suelo. Tenía el aire de una niña pequeña, la misma que jugaba en mi jardín con muñecas hechas de tela. Pero ahora, la niña sabía demasiado. Papá está preocupado. Mamá también. Nadie ha dormido en casa desde que te fuiste. Me quedé de pie con la taza en la mano. Preocupado. ¿Es? Ella asintió. Desapareciste. Desapareció sin previo aviso. ¿Ellos? Solo quieren que vuelva. La casa está vacía. La casa no está vacía. Camila. Yo soy el que está ausente. Y a veces, la ausencia dice más que cualquier presencia. Se mordió el labio inferior. Abuela, solo quería recuperar mi habitación. La casa es grande. Tiene espacio. ¿Y tú? Vives sola. ¿No crees que es demasiado espacio para una persona? Me acerqué y me senté frente a ella. Mi corazón latía con firmeza. Era mi nieta. Pero también fue una pieza en ese juego sucio. ¿Y crees que es justo lo que planearon conmigo? El silencio que siguió pesó tanto, que la tetera en la parte posterior de la habitación pareció gritar. Camila me miró a los ojos. Y ahí vi. Ella lo sabía. Yo. Su voz se quebró. Lo hice. Sí, sí. Algunas conversaciones. Pero no pensé que fuera real. Pensé que era solo una cosa de adultos. Un comentario suelto. Mi padre dijo que la señora estaba confundida, que necesitaba ayuda. Y mi madre, tu madre, trató de convencerte de que yo era un problema. Bajó la cabeza y comenzó a llorar. Esos pequeños sollozos contenidos, como si todavía estuvieran avergonzados de su propio arrepentimiento. Fui a mi bolso y saqué mi teléfono celular. Le mostré un vídeo. Un extracto de una de las grabaciones. Julián diciendo que iba a vender la casa. Teresa hablando en el manicomio. Y ella, Camila, soltó la frase como si fuera una broma. La abuela ha estado senil durante mucho tiempo. Miró la pantalla como si fuera otra persona allí. Y luego, se derrumbó. Perdóname. Abuela. Por favor. No quería. Simplemente no sabía qué hacer. Tenía miedo. Miedo a perder su apoyo. Miedo a ser dejado de lado. Siempre decían que cuando murieras, todo sería nuestro. ¿Y ahora? Ahora veo que te estaban matando vivo. Sus palabras atravesaron mi pecho como una cuchilla. Porque eso es lo que era. Me mataron poco a poco. Me borraron entre líneas. En las conversaciones en el aula, en las decisiones tomadas sin mí. Me acerqué y tomé su mano. Hacía frío. Camila. Lo que hicieron es serio. Muy serio. Tienes la edad suficiente para saber qué es correcto y qué es un crimen. Lo sé. Y quiero ayudar. Por favor, déjame ayudarte. Incluso si es tarde. ¿Estás dispuesto a ir en contra de tus padres? ¿Decir la verdad si es necesario? ¿Para testificar? Lo estoy. Si eso es lo justo. Ya no quiero ser cómplice de nada. Me levanté. Fui al pequeño escritorio de la habitación y le entregué una copia de los documentos. Llévate esto a casa. No digas nada. Solo déjalo en tu habitación. Escondido. Si me pasa algo, se lo das al abogado. Ella asintió, secándose los ojos. Cuando se fue,
Me abrazó de una manera diferente. Ya no era el abrazo de la nieta que quería un regalo. Fue el abrazo de alguien que finalmente entendió el valor de una abuela. Pero ese arrepentimiento, o miedo, porque a la mañana siguiente, sucedió algo extraño, y lo que parecía una petición de perdón, tal vez fue solo el comienzo de una trampa más grande. Elegí San Angelín porque era el restaurante favorito de mi esposo. Enrique me llevó allí para nuestro aniversario de bodas. Cada 12 de marzo, durante 28 años seguidos. Ese lugar tenía demasiada memoria para mí. Pero ese día, no fui allí para celebrar, fui a terminar un ciclo. Reservé una discreta mesa de esquina con vista al jardín interno, y me propuse invitar a Jorge y Clara, que estaban sentados a unos metros de distancia, a otra mesa, simplemente mirando. Cuando Julián y Teresa llegaron sonriendo, como si fueran a un almuerzo de reconciliación. Julián incluso trajo flores, lirios blancos, mis favoritos, y Teresa me saludó con un beso falso en la mejilla. Pero me bastó con poner la carpeta azul sobre la mesa, y el clima cambió. Miraron el objeto con sospecha, y dije, con la calma que solo el dolor organizado puede dar, antes de cualquier conversación: ¿necesitas ver esto? Teresa vaciló. Julián abrió el maletín. Dentro había copias de las grabaciones, los extractos de transacciones bancarias, los registros del intento de interdicción psiquiátrica, la denuncia presentada por Clara y el Nuevo Testamento, con sello, firma, video y todo lo demás. Hojeó lentamente, como si cada página le quemara los dedos. Teresa, al ver el nombre de la clínica de Iztapalapa y la firma falsa, se puso pálida. Mamá, comenzó Julián, todo esto es un malentendido. Está siendo manipulado. Levanté la mano, pidiendo silencio. No necesito tu explicación. Necesito tu distancia. El camarero llegó justo a tiempo, preguntando si podíamos tomar pedidos. Dije que solo queríamos agua. Teresa trató de reír, nerviosa. Abuela, hablemos en casa. La señora desapareció. Causó preocupación. ¿Y qué causaste? Pregunté. Lo que hiciste fue más que un plan sucio. Fue cobardía. Intentaste borrar lo que soy. Reducirme a un papel, firmado en una oficina barata, vendido por 5.000 pesos. Silencio. No sabían dónde meter los ojos. La vergüenza, cuando es verdad, baja la cabeza. Pero la suya era ira disfrazada de vergüenza. Me perdiste. Y no estoy hablando de herencia. Hablo de mi confianza, de mi amor, del derecho a que me llamen madre, suegra, familia. A partir de hoy, ya no eres mi familia. Son solo parte de mi historia. Y cierro esta parte aquí. Julián apretó los labios. Teresa tomó la bolsa como si se preparara para irse. ¿Te arrepentirás de esto?, susurró. No. ¿Quién se arrepentirá? Él es el que trató de quitarme lo que nadie tiene derecho a robar. Mi dignidad. Se pusieron de pie. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo el ruido de las sillas empujadas y la ausencia definitiva que comenzó allí. Jorge y Clara me miraron de lejos y brindaron conmigo en silencio. Pero en el fondo, lo sabía. Este no era su último intento. Porque a la gente le gusta eso. No se rinde fácilmente. Y el siguiente paso sería aún más peligroso. Grabé el video, en una tarde tranquila en la habitación del hotel. La luz entraba por la ventana suavemente. Y Jorge colocó su teléfono celular encima de una pila de libros, como si preparara una confesión íntima. Me senté en el borde de la cama, con una simple blusa de lino, con el cabello recogido como siempre lo usaba en los días más difíciles. Respiré hondo antes de comenzar. En el vídeo, no mencioné nombres. No hablé de Julián, ni de Teresa, ni de Camila. No dije dónde vivía, ni mostré documentos ni grabaciones. Acabo de contar la historia. Conté como una señora de 71 años, viuda, maestra jubilada, que amaba demasiado a su propia familia, casi fue traicionada por ella. Dijo que un día fui al médico y regresé con una nota que decía, «Corre», que después de eso, descubrí que estaban tratando de prohibirme sin razón, para quitarme mi casa, mis posesiones, mi libertad, que me llamaron senil, una carga, que intentaron silenciarme, pero no me callé, que reuniera pruebas, me protegiera, y que hoy hablara no solo por mí, sino por todas las mujeres que alguna vez sintieron que su vida ya no cabía en su propio hogar. Terminé diciendo,
Si eres hija, hijo, nieta, nieto, trate a los ancianos de su familia como le gustaría que lo trataran a usted. Porque el tiempo no perdona, pero la conciencia grita hasta el final. Jorge subió el video a las redes. Creemos que tal vez algunas personas lo verían, pero en cuestión de horas, explotó. Los mensajes comenzaron a llegar de todos lados. Comentarios de mujeres, hombres, hijos arrepentidos, nietos en estado de shock. Mi madre pasó por esto. Le pasó igual a mi abuela. Mi hermano casi logró prohibir a nuestro padre. Era como si me hubiera quitado la tela de una herida nacional. La oficina del Defensor del Pueblo se puso en contacto conmigo 2 días después. Querían escucharme, ofrecerme protección, poner mi historia como ejemplo de un nuevo programa para prevenir la violencia contra la propiedad. Estaba en estado de shock. Me pidieron permiso para compartir el video en campañas educativas. La prensa local comenzó a buscarme. Periódicos en Coyoacán, programas de radio en Oaxaca, incluso un reportaje de televisión pidieron una entrevista. No quería fama, solo desearía que ya no estuviera oculto. Saber, hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez, contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. En medio de todo esto, recibí una carta, sin remitente, sobre blanco, cartas mecanografiadas e impresas. Ganaste internet, pero aún no me ha vencido. La justicia es lenta, y tengo tiempo. Miré esas palabras como si estuviera frente a una advertencia, porque ahora lo sabía. Iban a reaccionar, y lo que vendría después, requeriría más coraje del que imaginaba que tendría. No pasó mucho tiempo después de que el video se volviera viral, para que la máscara se cayera para siempre. Julián y Teresa, en lugar de retirarse, hicieron lo que suelen hacer los cobardes cuando están desenmascarados. Se hundieron aún más en su propio lodo. Jorge me llamó una mañana con una voz más tensa de lo habitual. Están tratando de falsificar un informe. Doña Antonia. Contrataron a un tal médico, Renzo Morales, que en realidad ni siquiera existe. Es un nombre utilizado por un estafador, conocido en Polanco. Quieren un documento que demuestre demencia avanzada. Me quedé en silencio durante unos segundos, sentada en el sillón del hotel con la manta de lana sobre mis piernas. Luego pregunté, ¿vamos a dejar que lo intenten? Jorge sonrió al otro lado de la línea. Ya nos vamos. Nuestro investigador puso a uno de los nuestros en su camino. Un actor que se hará pasar por médico. Exactamente como quiere. Él entregará el informe falso y todo quedará registrado. Dirección, cantidades pagadas, conversación, todo. Eso no me dio alegría. Me dio paz. Una paz amarga pero necesaria. Porque, mira, quien intenta borrar a alguien con mentiras, eventualmente tropieza con su propia farsa. Y lo que sale a la superficie, en este momento, brilla más que el oro. Jorge y su equipo documentaron todo. Teresa pagó en efectivo, en un sobre blanco, un informe emitido a nombre de una clínica que ya había sido cerrada hace 3 años. El médico entregó el papel con un sello falso, una firma falsa. Todo impecablemente imperfecto. Al día siguiente, Jorge presentó una demanda de emergencia, adjuntando todo el expediente. Grabaciones, recibos, copia del informe falso, videos de las reuniones con el falso médico, así como una petición formal, solicitando una investigación penal, con el apoyo del Ministerio Público. La oficina del Defensor del Pueblo del alcalde adulto se unió al proceso. En menos de una semana, los nombres de Julián y Teresa fueron estampados en denuncias públicas de intento de fraude, abuso de activos y falsificación de documentos. Me senté frente al televisor esa noche, viendo el reportaje especial en el canal local. El reportero dijo, el caso de intento de interdicción ilegal moviliza redes para proteger a los ancianos. La justicia acelera las medidas de protección. Vi mi imagen borrosa en el video. Mi voz se transmitió a miles. No para exponer mi dolor, sino para que sirviera de escudo para tantos otros. Y, mirándolo todo, me encontré diciendo en voz baja, solo para mí mismo, querían borrarme. Ahora es el mundo el que verá quiénes son. La frase me atravesó con fuerza, porque ahí me di cuenta, todavía había mucho por suceder. Y si has llegado hasta aquí conmigo, quédate conmigo hasta el final. Por favor,
porque el momento más difícil de esta historia, el que conmovió todo en mí, aún está por llegar, y llegó el día que toqué el timbre de la casa donde viví durante más de 40 años. Y ninguno de ellos abrió la puerta. Era una mañana nublada cuando recibí la notificación. El juicio había sido programado. Me acompañaron Jorge, Clara y la defensoría. Entré a la sala del tribunal con la cabeza en alto, incluso con el estómago revuelto. No estaba allí como una dama frágil que buscaba lástima. Estuve allí como Antonia López, una mujer completa, una madre traicionada, una ciudadana que se negó a ser borrada. Julián y Teresa estaban al otro lado de la habitación. No me miraron. Sus abogados tenían ojos pesados y voces débiles. Camila, sentada a mi lado, me tomó la mano con fuerza. La niña lloró en silencio. El juez era un hombre joven, pero con voz firme. Leyó los documentos, vio los videos, escuchó los audios, analizó los registros médicos. Y, cuando dio su sentencia, habló como si entendiera el peso de cada palabra. No solo no hay indicios de demencia o discapacidad en la señora Antonia López, sino que hay pruebas sólidas de intento de fraude de activos, falsificación de documentos públicos, abuso psicológico e intento de interdicción intencional. El Ministerio Público aceptó la decisión y abrió un proceso penal contra Julián y Teresa. La Defensoría entró como asistente de la Fiscalía. En la práctica, significaba que perderían el derecho a administrar los activos familiares. Sus cuentas fueron congeladas y se abrió una investigación formal sobre transacciones financieras pasadas. Camila fue llamada como testigo, y cuando subió al estrado, miró a sus propios padres con lágrimas en los ojos y dijo: «Los amo, pero lo que le hicieron a mi abuela es imperdonable». En ese momento, Teresa bajó la cabeza y Julián salió de la habitación. No sé si es por vergüenza, ira o cobardía. Tal vez, los tres. Cuando salí de la sala del tribunal, sentí un aire que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. No fue una victoria, era dignidad. Y eso, para mí, siempre ha valido más que cualquier herencia. Pero, como todas las historias que conmueven a la gente mala, todavía había un capítulo oculto. Porque días después de la sentencia, recibí una llamada que cambió el curso de todo. Y lo que dijo, me hizo temblar como nunca antes. Hoy, cuando el sol toca el balcón de mi nuevo hogar aquí en Cuernavaca, siento una calma que no conocía. El aire es más ligero. Los árboles susurran en otro momento. Me puse mi delantal floreado, el mismo que usé en los primeros años como maestra, y fui a la cocina a preparar un café olla, tal como lo hacía mi madre en Oaxaca, con ramas de canela, piloncillo y un toque de clavo. Mientras el agua se calentaba, miré por la ventana de la cocina al jardín recién plantado. Sigue siendo simple, pero tiene vida. Hibisco rojo, 3 rosales y 2 limoneros que compré en el vivero de la esquina, y pensé, ¿cómo podemos atravesar un vendaval así y seguir queriendo plantar? La antigua casa en Coyoacán ya fue vendida. Me aseguré de registrar todo legalmente, a mi nombre y bajo mi decisión. Parte del monto fue donado a la Escuela Nacional de Maestros, donde enseñé durante 35 años. La otra parte la invertí en un fondo educativo a nombre de Camila, con una cláusula de protección total, para que nadie se atreva a volver a tocar el futuro de una mujer de mi familia, con malas intenciones. Camila viene a visitarme todas las semanas. Ya no habla con sus padres. Fue una decisión difícil, pero de ella. Hoy, embarazada de 3 meses, camina con ojos más tranquilos y un alma más limpia. Cuando llegó, trajo un pequeño ramo de margaritas amarillas y me besó la frente como si estuviera hecho de cristal. Se sentó a mi lado, mientras yo vertía el café en las tazas de barro. «Abuela», dijo, poniendo su mano sobre su vientre redondo, «cuando nazca este bebé, ¿qué quieres enseñarle primero?» Pensamiento. Pero no tardé mucho en responder. Reconocer quién es digno de confianza. Y nunca confundir el afecto con el control. Ella lloró. Le tomé la mano. Ese toque me recordó todas las veces que la mecí cuando era niña. Todas las historias que le leí sentada en la mecedora. Y también las noches en las que la escuchaba repetir, sin saber que yo estaba escuchando, las mentiras de sus padres para silenciarme. Pero ahora, era otro momento. No podemos olvidar, pero aprende a transformarse. Ya sabes, hijo mío, hija mía,
El silencio que muchos confunden con debilidad. Para mí, siempre ha sido un refugio. Él fue quien me permitió escuchar lo que susurraban. Mira lo que estaban tratando de ocultar. Pensar sin responder. Actuar sin alertar. El silencio no me debilitó. Me dio tiempo para verlo todo. Ahora, en este pedacito del mundo donde comencé de nuevo, entiendo que la justicia no es venganza, es equilibrio. Y la dignidad es cuando elegimos la verdad. Aunque cueste soledad, pero pensé que todo estaba allí, en ese balcón, pero no terminó. Porque 2 días después, cuando fui al buzón del condominio, había un sobre marrón, sin remitente, sin sello, en el interior, una sola hoja impresa, y lo que estaba escrito, me hizo congelarme en la acera, con el corazón parado durante unos segundos. El pasado todavía tenía una última carta que jugar, y lo que dijo, nadie podía esperar. Cuando abrí el sobre, me temblaban las manos, pero mis ojos estaban firmes. Dentro, había una sola frase impresa. Lo siento. Mamá. Lo vi demasiado tarde. Era de Julián. Sin firma. Sin fecha. Solo eso. No lloré. Simplemente cerré los ojos, y dejé que el viento me golpeara la cara allí en la acera, como si todo el tiempo estuviera esperando ese último susurro. Guardé la carta en una pequeña caja de madera, junto con el brazalete de plata que vendí cuando era pequeño, y una vieja foto en la que me abrazaba con ambos brazos. Antes de que supiera lo que era la codicia, no lo mantuve fuera del apego. Lo guardé para memorizar, para nunca olvidar lo que pude hacer por amor y lo que me obligaron a hacer por la justicia. Hoy, soy diferente. Ya no era la mujer que esperaba que la vieran, ni el que aceptaba migajas en nombre de la paz. Soy Antonia López. Yo era una esposa. Era madre. Yo era el piso de una casa que un día se convirtió en una trampa. Pero ahora, sentado en este nuevo balcón, con el olor a café recién hecho, y el sonido de la risa proveniente del vientre de un niño, que aún no ha nacido, soy solo yo, entero, tranquilo, libre. Teresa y Julián se enfrentan a los procedimientos del proceso. Sé que la justicia no lo cura todo, pero evita que la herida se infecte. Camila sigue conmigo, firme, con sus libros de pedagogía, y el nombre de su hija ya elegido. Luz Antonia. Dijo que quería honrar a la única persona que realmente le enseñó lo que es la luz. Y si tuviera que dejar una lección para quienes me han escuchado hasta ahora, sería esta. El tiempo no cura lo que no enfrentas. El silencio puede ser un escudo, o una prisión. La elección es tuya. No tengas miedo de alejarte, protegerte, levantarte, porque el amor verdadero nunca necesita ser forzado, y aquellos que intentan silenciar su voz con promesas, gritos o amenazas, nunca te amó. La vejez no es debilidad, es todo el tiempo mirándote y diciendo, ahora es tu turno, que nadie te diga que es demasiado tarde para empezar de nuevo, porque cuando nos elegimos a nosotros mismos, la vida también elige quedarse. Si te has quedado conmigo hasta ahora, gracias, desde el corazón. Es bueno contar esta historia con aquellos que entienden que cada detalle tiene un peso y cada recuerdo tiene un olor. Disfruta de este video. Si te conmovió, para mí, es como un abrazo silencioso que calienta el alma. Suscríbete también al canal, porque cada semana vuelvo con un nuevo café y un nuevo recuerdo. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Me encanta imaginar de dónde vienen estas miradas que me escuchan. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera. No perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.